Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén teniendo un día increíble y que estén listos para un poquito de chisme y análisis del bueno, porque hoy vamos a sumergirnos en el mundo de las celebridades turcas y, específicamente, en un tema candente que ha estado circulando en redes sociales: la respuesta de Demet Özdemir a las palabras de Güldem Yaman. Para quienes no estén tan familiarizados con el asunto, les prometo que en los próximos minutos les pondré al día con todo el drama, los detalles y las posibles interpretaciones de lo que ha sucedido. Vamos a desglosar qué dijo Güldem Yaman, qué respondió Demet Özdemir y, sobre todo, qué implicaciones podría tener esto. Vamos a analizar las repercusiones en la imagen pública de Demet, el impacto en su carrera y cómo este evento podría afectar la dinámica entre celebridades y medios en Turquía. Así que si les gusta el chisme, el análisis de la farándula turca y las noticias de última hora, este es el lugar indicado. No se vayan. Y antes de que comencemos a desentrañar este embrollo, quiero recordarles que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos, porque siempre estoy al tanto de lo que pasa en el mundo del entretenimiento y les traigo la información más fresca y jugosa. Suscríbanse, es completamente gratis y me ayudan muchísimo a seguir creando contenido. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este tema que ha estado causando revuelo: la respuesta de Demet Özdemir a las palabras de Güldem Yaman. Pero, ¿quién es Güldem Yaman y qué fue lo que dijo que provocó esta reacción? Para entenderlo mejor, retrocedamos un poco y pongamos las piezas del rompecabezas en su lugar. Güldem Yaman es una conocida periodista de espectáculos en Turquía, con una trayectoria importante en medios de comunicación. Su nombre es sinónimo de análisis crítico y a menudo polémico sobre la vida de las celebridades turcas. Ha trabajado en diversos canales de televisión y publicaciones impresas, forjando una reputación por su habilidad para desmenuzar los detalles de la vida pública de los famosos. Su estilo es directo, sin rodeos, y sus opiniones a menudo generan debate. Su capacidad para analizar y comentar sobre la imagen pública de las celebridades, sus decisiones profesionales y su vida personal, la han convertido en una figura influyente en el mundo del entretenimiento turco. Güldem Yaman, con su amplia experiencia, ha sido testigo de la evolución de la industria del entretenimiento en Turquía, desde los primeros programas de televisión hasta el auge de las redes sociales y las plataformas digitales. Su conocimiento profundo de los entresijos de la industria, junto con su habilidad para conectar con la audiencia, la han convertido en una fuente de información clave para quienes siguen la farándula turca. En este contexto, sus declaraciones sobre Demet Özdemir no fueron una excepción. En lugar de limitarse a comentar sobre un evento puntual, Güldem Yaman se adentró en una evaluación más profunda de la imagen pública de la actriz, sus elecciones profesionales y, en cierta medida, su vida personal. En este caso específico, Güldem Yaman hizo una serie de declaraciones que, aunque variaron en detalle dependiendo de la fuente y la interpretación, se pueden resumir como una crítica multifacética a Demet Özdemir. Sus comentarios abarcaron diversas áreas de la vida de la actriz, generando un debate en el público y en las redes sociales. Las críticas de Güldem, según diversas fuentes y transcripciones, se enfocaron en varios aspectos clave. Uno de ellos fue la imagen pública de Demet. Se discutió sobre cómo la actriz proyectaba su imagen, su estilo, la percepción de su personalidad y su capacidad para conectar con el público. Güldem, conocida por su ojo crítico para los detalles, podría haber analizado si la imagen de Demet era coherente, auténtica y atractiva para su audiencia. Otro punto crucial fueron las decisiones profesionales de Demet. Güldem, como conocedora de la industria, podría haber cuestionado la elección de proyectos de la actriz, evaluando si los roles que interpretaba eran adecuados para su perfil, si le permitían mostrar su talento y si contribuían a consolidar su carrera. En este sentido, se especula que se mencionaron producciones específicas y se debatió sobre la calidad de los guiones, la dirección y el impacto en la trayectoria de Demet. Además, se especula que Güldem Yaman se refirió a la vida sentimental de Demet, incluyendo su reciente divorcio y sus relaciones pasadas. Si bien como periodista de espectáculos, Güldem suele basar sus comentarios en información pública y en la percepción que se tiene de los famosos en los medios y las redes sociales, es probable que sus comentarios abordaran cómo estos aspectos influían en la imagen pública de Demet y en la forma en que era percibida por el público. Es importante destacar que al ser una periodista de espectáculos, Güldem suele basar sus comentarios en información pública,
en la percepción que se tiene de los famosos en los medios y en las redes sociales, y en su propia experiencia y análisis de la industria. Sin embargo, es fundamental recordar que el impacto de los comentarios de Gulden Yaman no solo reside en su contenido, sino también en la forma en que fueron recibidos y difundidos. La resonancia de sus palabras en el público, el debate que generaron en las redes sociales y la atención mediática que atrajeron fueron factores clave para entender la posterior respuesta de Demet Özdemir. En definitiva, el análisis de las declaraciones de Gulden Yaman revela una crítica compleja y multifacética a Demet Özdemir, que abarcó aspectos de su imagen pública, sus decisiones profesionales y, en menor medida, su vida personal. Estas críticas, sumadas a la forma en que fueron difundidas y a la reacción del público, crearon el contexto en el que Demet Özdemir decidió responder. Pero, ¿qué es lo que realmente desencadenó la respuesta de Demet? Por supuesto, la crítica directa, pero también la forma en que éstas se difundieron y la resonancia que tuvieron en el público. Las palabras de Gulden, al ser difundidas, generaron un debate en redes sociales con opiniones divididas. Hubo quienes apoyaron las críticas y quienes defendieron a Demet. Esto, sumado a la exposición mediática de la periodista, probablemente hizo que Demet sintiera la necesidad de responder. La reacción de Demet no fue inmediata. Se tomó un tiempo para procesar la situación, evaluar la mejor manera de responder y finalmente transmitir su mensaje al público. Ahora vamos a la parte más interesante, la respuesta de Demet Özdemir. ¿Qué dijo Demet? ¿Cómo respondió a las críticas? La respuesta de Demet Özdemir fue muy comentada y analizada. Aunque no fue una respuesta directa en el sentido de una declaración pública, Demet utilizó sus redes sociales, específicamente su cuenta de Instagram, para transmitir su mensaje. En general, Demet eligió un enfoque de sutileza y elegancia. En lugar de entrar en una discusión directa, decidió publicar mensajes que reflejaban su estado de ánimo y su perspectiva ante la situación. Es importante destacar que Demet, a través de su estrategia de comunicación, demostró un manejo inteligente de la situación. Evitó caer en la trampa de la confrontación directa y optó por una respuesta que le permitía mantener el control sobre su narrativa y proyectar una imagen de madurez y fortaleza. Estas publicaciones incluyeron fotos y vídeos, a menudo acompañados de frases cortas y emotivas. Los temas recurrentes en sus publicaciones fueron el empoderamiento femenino, la importancia de la autoaceptación y el enfoque en el bienestar personal. Utilizó imágenes que transmitían calma, tranquilidad y fortaleza. Esto demostró que ante las críticas, Demet optó por una postura de serenidad y autocuidado. En sus publicaciones, se pudo observar una cuidadosa selección de imágenes y mensajes que reforzaban su postura. En lugar de reaccionar con ira o frustración, Demet optó por compartir contenido que reflejaba su bienestar y su enfoque en lo positivo. Adicionalmente, Demet compartió mensajes que sugerían un distanciamiento de la negatividad y una concentración en lo positivo. Es como si estuviera diciendo: no me voy a dejar afectar por los comentarios, estoy enfocada en mi felicidad y en seguir adelante. Este enfoque ha sido muy aplaudido por muchos de sus seguidores, quienes han visto en su respuesta una señal de madurez y fortaleza. Un elemento clave de la respuesta de Demet fue el uso estratégico de sus redes sociales. Instagram, en particular, se convirtió en la plataforma desde la cual Demet transmitió su mensaje. A través de fotos, vídeos y frases cortas, la actriz logró conectar con sus seguidores y transmitir su perspectiva sobre la situación. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir se caracterizó por su sutileza, elegancia y enfoque en el bienestar personal. En lugar de caer en la confrontación directa, optó por un mensaje de empoderamiento y autocuidado. Ahora bien, ¿qué podemos interpretar de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que Demet está enviando? Su respuesta, en mi opinión, va mucho más allá de una simple reacción a las críticas. Demet, al elegir este enfoque, está enviando varios mensajes importantes. Primero, demuestra que es una mujer fuerte y segura de sí misma. En lugar de mostrarse a la defensiva o entrar en discusiones acaloradas, opta por una respuesta serena y elegante. Esto transmite confianza y seguridad en sus decisiones. Segundo, muestra su compromiso con el autocuidado y el bienestar personal. Al enfocarse en lo positivo y en su propia felicidad, Demet está enviando un mensaje a sus seguidores sobre la importancia de priorizar el bienestar mental y emocional. Tercero, es una declaración de independencia y de control sobre su propia narrativa. En lugar de permitir que las críticas definan su imagen,
Demet está tomando las riendas de su propia historia, mostrando su perspectiva y su visión de la vida. Cuarto, demuestra una madurez en la gestión de su imagen pública. Entiende que en el mundo del espectáculo siempre habrá críticas, y que la clave está en cómo se manejan esas críticas. Su respuesta es un ejemplo de cómo se puede enfrentar la adversidad con elegancia y serenidad. Quinto, y no menos importante, establece una conexión más profunda con sus seguidores. Al mostrar su lado más vulnerable y humano, Demet fortalece el vínculo con su audiencia, que se siente identificada con su actitud ante la adversidad. El análisis de la respuesta de Demet Özdemir revela una estrategia de comunicación cuidadosamente diseñada para transmitir un mensaje de fortaleza, empoderamiento y autocuidado. Al evitar la confrontación directa y optar por una postura de serenidad y elegancia, Demet logró mantener el control sobre su imagen y conectar con sus seguidores. La respuesta de Demet Özdemir, aunque sutil, fue una poderosa declaración. En lugar de reaccionar con enojo o confrontación, eligió la serenidad y la autoafirmación. Esta estrategia le permitió mantener el control sobre su imagen y al mismo tiempo, enviar un mensaje de fortaleza y empoderamiento a sus seguidores. Pero, ¿qué implicaciones tiene todo esto para el futuro de Demet y para su carrera? Es innegable que la imagen de Demet se ha visto fortalecida por su respuesta. Al demostrar su madurez y su capacidad de manejar las críticas con elegancia, ha ganado el respeto y la admiración de muchos. Esto podría traducirse en un aumento de su popularidad y en un mayor interés en sus futuros proyectos. Además, su actitud de autocuidado y bienestar personal resuena con una audiencia que busca modelos a seguir que promuevan la salud mental y el empoderamiento. Esto podría atraer nuevos seguidores y consolidar su posición como una de las actrices más queridas y respetadas en Turquía. La respuesta de Demet a las críticas no solo tuvo un impacto en su imagen pública, sino que también podría influir en su carrera profesional. La capacidad de la actriz para manejar la adversidad con gracia y madurez podría atraer nuevas oportunidades laborales y fortalecer su posición en la industria del entretenimiento. Por otro lado, es posible que la polémica generada por los comentarios de Güldem Yaman tenga un impacto en la forma en que las celebridades se relacionan con los medios de comunicación. Es probable que veamos un mayor cuidado en las declaraciones y en la forma en que se aborda la vida personal de los famosos. En resumen, la respuesta de Demet Özdemir a las palabras de Güldem Yaman fue un claro ejemplo de cómo se puede enfrentar la adversidad con elegancia, madurez y fortaleza. Demostró su compromiso con el autocuidado, el empoderamiento femenino y la autoafirmación. Su actitud no solo fortaleció su imagen pública, sino que también le permitió conectar de manera más profunda con sus seguidores. El análisis de este evento nos lleva a reflexionar sobre las dinámicas de poder en el mundo del entretenimiento, la importancia de la imagen pública y la necesidad de proteger la salud mental y emocional frente a las críticas. En este vídeo hemos explorado a fondo la situación, analizamos las declaraciones de Güldem Yaman, la respuesta de Demet Özdemir y las posibles implicaciones de este evento. Hemos visto que aunque la farándula turca siempre está llena de drama y controversias, también nos ofrece ejemplos inspiradores de cómo manejar las críticas y cómo mantener la calma en medio de la tormenta. Hemos analizado cómo la estrategia de Demet Özdemir, en su respuesta a las críticas de Güldem Yaman, ha redefinido la narrativa en torno a su imagen pública. La respuesta de Demet Özdemir no solo es relevante por su contenido, sino también por el contexto en el que se produce. El mundo del entretenimiento turco es un ecosistema complejo con sus propias reglas, códigos y dinámicas. Los medios de comunicación, las redes sociales y el público juegan un papel fundamental en la construcción y deconstrucción de la imagen de las celebridades. En este contexto, la respuesta de Demet se convierte en un punto de inflexión. En lugar de ser una víctima de las críticas, Demet se convierte en una protagonista que toma las riendas de su propia narrativa. Su elección de responder con serenidad y autocuidado es un mensaje claro de que no permitirá que las críticas definan su valor ni su éxito. Además, la respuesta de Demet es un reflejo de un cambio cultural en la forma en que se perciben las celebridades y su relación con el público. En un mundo cada vez más conectado y transparente, la autenticidad, la vulnerabilidad y la capacidad de gestionar la adversidad se han convertido en cualidades muy valoradas. El impacto de este evento en la industria del entretenimiento turco podría ser significativo. Podría influir en la forma en que las celebridades se comunican con el público, en la forma en que los medios de comunicación abordan la vida personal de los famosos y en la forma en que el público reacciona ante las críticas.
Es importante recordar que la respuesta de Demet Özdemir es un ejemplo de cómo se puede enfrentar la adversidad con elegancia y madurez. Su actitud de autocuidado y empoderamiento es un mensaje inspirador para todos aquellos que se enfrentan a críticas y desafíos en sus vidas. En última instancia, la respuesta de Demet Özdemir es una lección sobre la importancia de la resiliencia, la autenticidad y la autoaceptación. Es un recordatorio de que en un mundo lleno de críticas y juicios, la clave para el éxito y la felicidad radica en ser fiel a uno mismo y en priorizar el bienestar personal. Y eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encantaría saber su opinión sobre este tema. ¿Qué piensan de la respuesta de Demet? ¿Están de acuerdo con la postura que tomó? ¿Tienen alguna otra celebridad turca en mente que les gustaría que analizáramos? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber qué piensan. Me gustaría saber también, ¿qué opinan de la periodista Güldem Yaman y sus comentarios? ¿Consideran que fueron justificados o excesivos? No olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por su tiempo. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.